Podemos revertirlo con medicamentos que activan a la plasmina y se comen como el Pac-Man a los coágulos, bota. O si te vas más allá de las 6 horas u 8 horas y eres el Ganon, tienes que hacer una intervención percutánea, inflarle un globo a las arterias coronarias sin reventarlas de preferencia o matas al paciente. Y o, guión, en la antigua escuela, los bypass coronarios, utilizando la safena externa que no sirve para nada, o la mamaria interna que también no sirve para un pepino. ¿Y más o menos? El rollo entonces era prevenir. ¿Cómo? Evitando los aceleradores de la aterosclerosis. Es decir, la edad no la podemos revertir, pero sí podemos revertir la diabetes, la hipertensión, o sea, no padecerlas, pues. El tabaco, el alcohol, el estrés, la dislipidemia, lo que se conoce como el síndrome metabólico, que en su momento vamos a ver. Ok, entonces para ya por fin dejar al corazón. Oye, profe, pues ¿cuántas semanas tenemos al corazón? Acuérdate que nos interrumpió el pulmón porque quería ponernos un poquito en contexto del laboratorio de Kitsania de pulmonar para que no los agarraran de bajado ese instructor que habló así. Pero hablemos o terminemos de hablar, o no me acuerdo si empezamos hablando de las arritmias cardíacas. Profe, ¿cuándo hay simulación? Dicen que están suspendidas hasta medio noviembre y yo dije gracias Dios. Sí, la simulación es en Kitsania. Ya con la monita esa que parpadea, que está medio tenebrosa. Bienvenidos, adelante. Entonces, arritmia cardíaca. Habíamos platicado pues que había dos tipos de arritmia cardíaca del corazón. Nos dice, profe, óyeme, ¿qué? Nosotros o el corazón, agárrate de la banca porque una de dos sopas, o me voy a la bradicardia o me voy a la taquicardia. Eso nos da como resultado que una disminución del gasto cardíaco. No importa que vaya yo muy lento o no importa que vaya yo excesivamente rápido, no voy a poderle surtir al cuerpo sus 5,000 mililitros de los que tiene derecho. Ajá, ¿tiene derecho? Sí, y también tiene zurdo, según dice Ned Flanders. Los dientes lo hicieron de nuevo, ¿ok? Entonces, para saber qué es lo que es la taquicardia o la bradicardia y qué es lo que no es, tenemos que tener la constante vital en mente siempre, que es de 60 a 100 latidos por minuto. Por arriba de eso, taquicárdico, por abajo de eso, bradicárdico. Llegó el momento de señalar y todos los índices, es decir, llegó el momento de ofender y de juzgar, el ejercicio favorito del profe, por cierto. Y si me preguntas a mí, yo diría, vámonos en cuanto al nodo sinusal. Ok, entonces vamos al nodo sinusal. Como odio comprar plumones nuevos porque no les puedo quitar la tapa. Bueno, pintó bien, punto para ti. Entonces nos vamos al nodo sinusal y le digo, óyeme, nodo sinusal, ¿qué? Salúdame. Hola, profe. Hola, nodo sinusal. Qué gusto verte. ¿En serio? No. Ok, entonces, oye, nodo sinusal, según yo sé, tú ahí tienes unas células muy simpáticas que se llaman células pacemaker. Esas son las que van a hacer el impulso para que todo el corazón se mueva, ¿que no? Sí. Ok, entonces, ¿tú eres la culpable? ¿De veras? Sí. Vas a ser parte de las estadísticas delictivas del profe. Cada 20 minutos alguien escucha reggaetón sin auriculares. Cada 40 minutos alguien le pone azúcar al mate. Cada 60 minutos alguien dice habría en lugar de hubiese. ¡Culpables! ¡Todos! Ok, entonces yo le digo, oye, célula pacemaker, ¿qué? ¿Tú eres la responsable de las arritmias, que no? Sí, puedo ser yo. ¿Cómo que puede ser tú? ¿Acaso puede ser otro? Sí, profe. Puede ser que yo, célula pacemaker, originé que el corazón lata lento, o puede ser que mi sistema cardionector o dromotrópico, si se quiere, estoy hablando de las fibras o de los haces interauriculares anterior, posterior y lateral, y el de Bochman auxiliar. Y también puede venir el pleito de las de His, de su rama izquierda, de su rama derecha y de las fibras de Purkinje. O sea, puede ser un problema de origen o puede ser un problema de conducción. Puede ser un problema de vasmotropismo o puede ser un problema de dromotropismo, tanto para la frecuencia cardíaca hacia la alza como para la frecuencia cardíaca hacia la baja. Ok, entonces arranquemos. Nódulo sinusal, ¿qué? Entonces hablemos de ti. Bueno, profe, ¿qué? ¿Ya le dijiste a tus muchachines entonces si están entendiendo el origen del problema de las arritmias? No, pues díselos. Ok, fíjense muy bien, chavalitos míos. ¿El problema viene de origen o el problema viene en la conducción? En ambas sopas. Ok, entonces hablemos de los problemas de origen, empezando con la taquicardia. Origen de la taquicardia, nodo sinusal. Ok, el nodo sinusal nos dice, mira, profe, aquí conmigo viene siendo un problema de influencia extrínseca. ¿Cómo? Recordemos que la fisiología dicta que el corazón, profe, ¿por qué siempre te refieres a otra materia toses? Sí, ¿por qué? Entonces, la influencia extrínseca del corazón y también tiene influencia intrínseca.
El corazón dice, mira, profe, dependiendo de estas dos influencias, yo me voy a acelerar o yo me voy a enlentecer. ¿Y qué depende de eso? Bueno, intrínsecamente, profe, yo tengo independencia gracias a mis células pacemaker, y a su potencial de acción cíclico que no le permite nunca parar. Acuérdate que yo soy el corazón y puedo empezar a despolarizarme y ¡pum! Me voy hasta los más 20 milivoltios y cuando quiero regresar al reposo, que algunos libros dicen que soy como el resto de las células de menos 90 milivoltios, otros dicen que tengo menos 60, no importa, ¿quién o a quién le vamos a hacer caso? Por supuesto, y como siempre, le vamos a hacer caso al borón. Y este dice que para llegar al potencial de acción de reposo del corazón anda alrededor de los menos 60 milivoltios. Pero aquí viene un punto, yo soy célula pacemaker y cuando viene saliendo el potasio yo no llego a la repolarización total, sino que doy una vuelta como en gota para lograr alcanzar los menos 45 milivoltios y ¡pum! Agarramos y hacemos un nuevo potencial de acción gracias a unos canales re simpáticos que se llaman canales de sodio divertidos, o mejor conocidos como los canales de sodio F, o funny, si eres muy gringo, ok, pero entonces, gracias a eso, yo puedo, independientemente del cerebro, acelerar o desacelerar, todo va a depender de esto, mira, el jugo que me llega y lo tengo que mover, y la fuerza a la que tengo que vencer para aventar el mismo jugo, precarga y poscarga. Si tú le metes demasiado jugo al corazón, este va a aumentar su fuerza y se va a hiperacelerar. Le metes menos jugo al corazón y este se va a enlentecer porque va a disminuir su fuerza y su frecuencia, disminuirá su inotropismo y su pronotropismo. Por lo contrario, la poscarga, le aprietas demasiado la gran arteria pulmonar o la gran arteria aorta y los ventrículos ante esa apretadera van a tener que agarrar muchísimo más fuerza y frecuencia de latido. Le bajas la poscarga y lo enlenteces. Me perdí. Entonces eso de extrínseco ¿Intrínseco y extrínseco? es las razones de la... Intrínseca son el jugo que le carga y la fuerza con la que lo tiene que aventar. El corazón como ente independiente. Pero estamos hablando de las razones de las arritmias. Sí, exactamente. Gracias. Ave María Purísima. Dios mío, me arrepiento de todo corazón. Ay, ¿verdad? Eso, pásale, chaval. Bienvenido. Adelante, adelante. Hey. Me encantaba el bloque 10 pasado, la concejal que era una catequista, ponerla en jaque con las cosas religiosas porque no sabía un pepino. Y dije, bueno, entonces, ¿por qué? Pues que no eres catequista, que eres muy persinada, no se supone que eres muy ocurrente. ¿Por qué jodidas no puedes responder una simple pregunta como para saber o como para decirnos cuál fue el José que bajó a Jesús de la cruz? ¿Cuál? Arimatea. ¡Y no lo supo! Y eso que traía acá los colguijes y juventudes católicas y yo no, wow. Le digo, bueno, le dije, para los fines prácticos, hijita, lo bajó José. El príncipe de la canción. Bueno, sigamos entonces. Extrínseca. Fíjate muy bien entonces, Yasmín. La extrínseca, el corazón dice, bueno, mira, profe, que de manera extrínseca pueden venir mis tíos. Mi tía, la acelerada que siempre me lleva de fiesta, y la tía que siempre me dice, quédate en tu casa y estudia. Ok, entonces quiere decir que de manera extrínseca el sistema simpático manda la adrenalina y le dice al corazón, acelérate y se pone y se acelera, ok, pero de la manera calmada la vía extrínseca le manda la acetilcolina y es un desacelerador, ok, entonces el nodo sinusal dice, profe, ¿qué? ¿Quieres saber el origen de las arritmias? Sí, primero empiézale por saber qué me va a acelerar o qué me va a enlentecer a mi nodo sinusal. Ok, perfecto, anotado. Entonces, nodo sinusal, cualquier cosa que se turulequee en ese aspecto, tú te aceleras o te desaceleras, ¿qué no? Sí, hablemos de la acelerada, hablemos de la taquicardia, entonces, ¿te parece? Ok, hablemos de eso. Corazón, nodo sinusal, de acuerdo a tus influencias, ¿qué te va a acelerar? La adrenalina. Listo de chocolate en WhatsApp de chocolate, ¿ok? La poscarga elevada me acelera, la precarga elevada me acelera. Apriétame bien las arterias y me acelero. Dame demasiado jugo para mover y me acelero. Soy de fluidez no newtoniana. Mientras más peso me pones, más fuerte me hago. ¿Ok? Anotado. Entonces la adrenalina y todos aquellos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto, anotado. Entonces platiquemos pues de las causas de taquicardia de origen. Conducción, ¿qué? Ahorita hablamos de ti. Bien, causas de origen de conducción. Bueno, existen causas de taquicardia fisiológica,
sea que es normal que se nos acelere el corazón, y hay otras causas que se consideran patológicas. ¡Oh, Dios mío! Igual que las hipertrofias, exactamente, giramos la ruleta de esa materia insufrible que se llama patología, Cledo Robbins, y sobre todo ya saben a quién odio también. Ajá, para recordar que la hipertrofia dice fisiológica y patológica, pero si eres el maestro de fisiopato o el médico de veras, sabes que existen solamente hipertrofias concéntricas y excéntricas en cuanto al contexto de ese picarón. Ok, fisiológica y patológica. Yo empiezo con uno y tú me dices el otro, Fernanda. Empiezo. Fisiológicamente se nos acelera el corazón cuando estamos enamorados. ¿Estás de acuerdo? Sí, exactamente. Cuando ves a tu crush, ves a tu novio, ajá, se te acelera el corazón, ¿que no? Más cuando el novio te dice, cierra los ojos. ¡Epa! ¿Ah? Ahí tú le tienes que responder, cerrar los ojos por supuesto, y le tienes que decir, sea lo que sea que estés planeando hacerme, ten por seguro que te lo voy a regresar. ¡Exacto! ¡Sigues! Cuando hacemos un esfuerzo. ¡Cállense! Cuando hacemos un esfuerzo físico. Un esfuerzo físico, sea ejercicio. ¿Qué es ahí abajo, Alexander, Emanuel, Oscar, Octavio, Fabricio? Acomodando el cable de Omar. Ok, por cierto, ya te inauguro el quinto nombre, ¿eh? Y de aquí a la que terminemos a ver cuántos nombres te digo. Venga pues, entonces, porque conocí a un concejal que se llamaba Fabricio en la clase de mi doctor Arias y me encanta ese nombre porque yo vi Titanic y el amigo de DiCaprio se llama Fabricio. Y dije, no Fabricio, ¿por qué te moriste? Y estuve viendo a la película ganadora del Oscar de 1999. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, Fernanda, dile a Yasmín que me diga otra causa de aceleramiento del corazón. Enamorados, ejercicio. Cuando se aumentan las necesidades metabólicas. Exactamente. Dijeran en mi rancho, tósele bien, sin miedo. Así mira. Así le tose. Ya está saliendo, ya. Eso es lo bueno. Lo importante es que ya vamos de salida. Ya está fácil resoluto. Es lo mejor, ¿verdad? Ya estamos pasando la consolidación gris o la hepatización si se quiere, ¿verdad? Era viral. Eso. Era viral. Perdón. Coronavirus. Respecto. Aumento de metabolismo. Bueno, dime, René, dinos, compartes con nosotros un ejemplo de situación de hipermetabolismo. El ejercicio, por ejemplo, sería una. ¿Otro? El crecimiento, por ejemplo. El crecimiento. De hecho, los nenes tienden a tener una taquicardia fisiológica, desde incluso que están en el útero. De hecho, cuando ustedes estén viendo ginecología, la mejor materia de todos los tiempos, y obstetricia, van a ver que la frecuencia cardíaca fetal, o sea, del nene dentro de mamá, ronda en una normalidad de 120 hasta 170 casi, pero sí, ahí la llevamos. Aumento de metabolismo, el ejercicio, el crecimiento. Ok, otro, por ejemplo, sería el responder a las desveladas. Ustedes que se desvelan haciendo y estudiando, guiño, guiño. Cuando no duermen en toda la noche, la mañana siguiente vienen, ustedes no lo notan, pero están taquicárdicos. Ok, perfecto, anotado. Otro, entonces, otra causa de aumento de la frecuencia cardíaca de manera fisiológica serían las emociones desagradables, el enojo, la ansiedad, la tristeza y todos los derivados de emociones desagradables generarían un reflejo taquicardia. Ahora vámonos a las patológicas. La patológica, una taquicardia patológica sería, por ejemplo, la respuesta a una inflamación. Un daño físico, químico, biológico, inmunológico nos trae inflamación y uno de los síntomas cardinales es la taquicardia. Sigue. El hipertiroidismo, exactamente, uno de los temas que vamos a ver que es demasiado divertido, el hipertiroidismo, porque acuérdate que la adrenalina, la tiroides y el cortisol son la chispa de la vida. Estos en cantidades navegables, estos en cantidades para llenar un tinaco, nos hiperaceleran el corazón precisamente porque nos llevarían al hipermetabolismo y alto consumo. Otra. ¿Una hipovolemia? Una hipovolemia, exactamente. Nos está quedando muy poca agua y la que queda restante tiene que ser movilizada muchísimo más rápido por el corazón. Otra. Un feocromocitoma secundario. Un feocromocitoma. Ese es un tumor que le sale a la médula suprarrenal y se pone a generar enormes cantidades de noradrenalina, adrenalina y B, norepinefrina o epinefrina solita. El rollo es que te empieza a llenar el cuerpo de catecolaminas y te empiezas a exponer demasiado al alto metabolismo y a la hiperaceleración. Bien, otro. Anemia.
La gente con anemia tiene muy poquita sangre y el corazón recibe la orden de la poquita sangre que queda, movilizarla muchísimo más rápido. Otra, lo que trae Omarcito en los pulmones, la neumonía y la fiebre por infección, tanto viral, tanto micótica, tanto parasitaria, tanto como bacteriana. También los medicamentos. Hay medicamentos que te van a hiperacelerar el corazón. Estoy hablando de salbutamol, que básicamente es adrenalina inhalada. Y entonces una de las principales quejas de nuestros pacientitos va a ser que les hiperaceleran el corazón y que no pueden dormir en la noche. Ok, anotado. Otro, bebidas o sustancias estimulantes. Estoy hablando de ti, Red Bull. Ajá, porque das alas. Estoy hablando de ti, Sedalmerc, porque también das alas. Ok, estoy hablando de ti, metanfetaminómano. Estoy hablando de ti, cocainómano. Estoy hablando de ti, marihuana. No, a eso se les relaja, a eso se les lentece. Entonces, perdón. Sigue catando flora y fauna, pues. Bueno. Entonces aquí estamos en una situación de causas de origen del nodo sinusal. Este recibe una influencia tanto extrínseca como intrínseca o estimulada por agentes externos y ¡zas! Se empieza a hiperacelerar. ¿Cuál es el problema? Que la hiperaceleración del corazón va a que la taquicardia, taquicardia, vamos a poner aquí a este lado, la taquicardia compromete los dos movimientos maestros del corazón, compromete principalmente a la diástole. ¿Por qué? Bueno, tienes un corazón que va hiperacelerado. Tú dices, oye, pues está bueno, ¿no? Está acelerado, está aventando mucha sangre. No, porque yo le digo, corazón, ¿qué? Para. ¿Por qué? Porque estás aventando demasiado, estás hiperacelerado. Date chance, date un tiempo de una diástole adecuada. Apenas medio te está entrando una gotita y ya la estás aventando y estás gotita. A mí no me sirve gotitas muy rápidas. A mí, tómate el tiempo de llenarte de tu volumen telediastólico, que es de ¿cuánto? 120 mililitros, para que al momento de la eyección me puedas aventar mis generosos 70 mililitros y completar al minuto los 5000 mililitros de gasto cardíaco que tengo derecho. Los órganos se van a empezar a quejar, en especial aquel que recibe el 25% del mismo, que estoy hablando de ¿quién? Del riñón. ¿Qué mililitros cuánto es? 1100. ¿Y de esos 1100 cuánto le llega al glomérulo? ¿Y de esos 625 cuántos filtran? 125. ¿Y de esos 125 cuántos se rescatan los túbulos? 124. ¿Y cuánto llega por minuto a las papilas y a la ureteria a la vejiga? Continuamos entonces. Bien. ¿Quién dice entonces? ¿Quién dice, Yasmín, que los muchachos necesitan tareas y ponerlos a exponer y exámenes? Claro que no. Véanlos. Están aprendiendo y todo en el sistema arcaico de los dibujos y los colores. He dicho, porque la medicina, Ángel estará de acuerdo conmigo, que nos explica, se dibuja. Eso, continuando entonces, compromete. Ay, profe. Compromete. ¿Y eso que anoche dormiste bien? Qué raro. ¿Qué estará pasando? No lo sé. ¿O quién le estará pasando? No, entonces continuamos entonces con la diástole. Se compromete la diástole, entonces mientras más taquicárdico estés, peor para ti, porque no vas a poder llenarte con generosidad y el gasto cardíaco se va a comprometer. Ok, entonces ¿cuál es el pleito? Bueno, el pleito de una taquicardia sostenida, Miguelito, es que nos van a dar estos signos: insuficiencia cardíaca. ¿En serio, profe? Sí. Los síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son esos síntomas? Giramos la ruleta de la fisiopatología para darnos cuenta que existen un puñote de síntomas de la insuficiencia cardíaca. Pero para no ir tan lejos, son los criterios de Framingham. ¿De qué síntomas o de qué rubros del criterio de Framingham se acuerdan? Empiezo. Edema, salud. Gracias. Vas a tener hinchadas las patas. ¿Por qué? Porque si el corazón está tan rápido moviendo gotita y gotita y gotita y gotita, todo el jugo que viene haciendo fila, ¿dónde se va a quedar? Pues como los carros en la carretera Morelia ayer, ¿verdad? Que los ganaderos la cerraron, todos congestionados hacia atrás. Si eres el lado derecho el que está afectado, te hinchas, te edematizas, te llevas a la anasarca. Si eres el lado izquierdo el que la está reventando, tendrás un edema pulmonar y otro de los signos inequívocos de los criterios de Framingham, que es la disnea. Precisamente porque se te están hinchando los alveolos y estás disminuyendo tu presión parcial de oxígeno, que tiene que estar en la gasometría por arriba de 60 milímetros de mercurio, de 60 a 100. Eso, épale. Ok, otro. Vas a estar cansado. Claro, va a haber cansancio porque no estás fluyendo, no estás llegando la sangre. Exactamente. Si esto se perpetúa, la no llegada de nutrientes va a generar una disminución de peso. ¡Epa, corazón! Pasa rutina. Sí, exactamente, pasa rutina, chabón. Otro.
La falta de gasto cardíaco nos va a traer una condición que se conoce como la oliguria. Acuérdate, el primero que va a quejarse es el riñón porque no está recibiendo su jugo, su parte. Ok. Otro síntoma, pues, es de la insuficiencia cardíaca, si es que no le llega, por supuesto, sangre a el tinaco, porque recuerda que el tinaco es implacable. El tinaco está hablando de ti, cerebro, por supuesto, dice, a mí no me manda sangre para yo pensar, para yo chachar, y yo me desmayo por seguridad. Yo me apago y me meto en stand-by. Ok, apágate y métete en stand-by. ¿Qué otro criterio de Framingham recordamos? Cardiomegalia. La cardiomegalia, ¿verdad? Un hallazgo electrocardiográfico o un hallazgo radiográfico como tal. La cardiomegalia. Oye, pero ¿cómo una taquicardia va a generar? ¿Cómo una taquicardia va a generar una cardiomegalia? Claro, es un músculo. Lo estás forzando a trabajar de más. Si bien no le estás metiendo peso, le estás metiendo repeticiones. Y cuando vas al gimnasio te vas con ese cuate que tiene la camiseta de coach, que también habla así como el instructor del laboratorio, y dice, bueno, mira, tú puedes hipertrofiar, profe, así como estás de flaco corrioso, tú puedes hipertrofiar de 2 sopas. Sopa 1, o levantas mucho peso, o lo canjeas por más repeticiones. Te vas a levantar la barra olímpica de 100, pues hazme 6, ok, 1, 2, y la medio la levantas, ok, no, ¿sabes qué quiero? Una rueda, un disco más a mi altura, pónmelo de 1, y las gomitas, ok, ¿vas a hacer eso, profe? Entonces hazme 100, o sea, más repeticiones o más peso es lo mismo, que el músculo se va a hipertrofiar y nos va a llevar a la cardiomegalia. ¡Otra! Crepitación. Crepitaciones que nos llevaría a pensar desde luego en un edema pulmonar. ¿Cuál habías dicho, Marcito? El tercer ruido cardíaco, exactamente por el choque precisamente del chorro de sangre en contra de las paredes ventriculares, ya sea que están demasiado gruesas o ya sea que están demasiado elongadas. Y así sigue con los criterios de Framingham, pero sobre todo te voy a decir algo que es uno de los síntomas cardinales de una persona en taquicardia y que no lo soporta o no lo tiene. Y es lo que lo va a buscar tu auxilio, lo va a orillar a buscar tu auxilio. Mira, epa. Esto es de lo que se quejan. Las palpitaciones en el pecho, sienten que el corazón se les va a salir, sienten que el corazón les va a tronar. Y es que meramente el efecto mecánico de que el corazón está hiperacelerado, generando cada vez muchísimo más fuerza para poder responder a cualquiera de estos que lo haya hiperacelerado, tanto de manera fisiológica como patológica, y eso a su vez nos hace entrar a nuestros pacientitos en ansiedad, en desesperación, en angustia. ¿Por qué? Porque no hay nada más desesperante que tu cuerpo esté chachando mal y algo peor aún que no puedes controlar. Normalmente, fíjate muy bien, cuando alguien tiene una cuestión de taquicardia siempre tienes que impulsar un movimiento que se llama maniobra de Valsalva para generar una hipertonía vagal y, si se puede, que se genere un poquito de acetilcolina. Ya sea que el paciente tosa, ya sea que el paciente haga esfuerzo o que se mantenga en cuclillas, no cuclillas como dice mi prima, un buen ratito, o sea, unos 2 minutos más o menos para que la acetilcolina pueda contrarrestar el efecto taquicárdico de la adrenalina que está llevando a cabo. Ok, ¿cuál es el problema del síncope? Todos esos síntomas, pero sobre todo, insisto y repito, el cerebro es el que se va a apagar. Ese es uno de los problemas con que la malformación del corazón de tu profe lo hizo renunciar a cirugía cuando entró. ¿Por qué? Porque entraba tu profe en extrasistolias sostenidas, o sea, encima y aparte el corazón tenía como el mío, pues, como dicen, tenía un foco ectópico. O sea, una parte de displasia que se siente nodo sinusal y sobrecargaba una sístole sobre la que ya estaba en ese momento y ¡pum! Ahí tienes que se le turulequeaba la frecuencia cardíaca, el cerebro no lo perdonaba y ahí va. El profe directamente y de dientes al frente, al piso. Mira, este es postizo. Una pregunta. ¿Solo una? La maniobra de Valsalva modificada. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva modificada? ¡Compártela! O sea, tienes al paciente en posición ¿de cúbito? De Allenburg. Sí, que está como 45 grados de espalda. Sí. Le pides que llene una jeringa de 15 o 20 mililitros. 20. Hasta el fondo. Cuando ya la llenó, después de esos 15 segundos, le pones en decúbito prono, con el termo hacia arriba, 15 segundos lo esperas y lo vuelves a sentar. O bueno, eso casi no lo usamos porque las camillas no dan para tanto ahí en el hospital, ¿verdad? Más básicamente mejor lo ponemos a inflar globos. ¿Funciona? Porque pues básicamente presiona en el abdomen y eso es lo que hace la hipertonía vagal tal cual. O meramente, como
como no hay globos, qué raro sería un hospital de urgencias con globos, ¿verdad? Lo ponemos a que abrimos una solución de botecito duro, le ponemos un popote y le decimos sóplale para que haga maniobra de balsano, tal cual. O sea, básicamente el efecto de pújele. ¿Sí más o menos? Sí, digo, tenemos que hacernos vivir como podamos, en especial si eres un lugar sin recursos absolutos, ni siquiera gastas ni guantes, estoy hablando de ti, Cruz Verde. Ok, entonces, continuando y siguiendo, tendríamos estas situaciones y cosas que tienen que ser corregidas. Ok, perfecto, anotado. Entonces, oye, no, Sinusal, ¿qué? Entonces, ¿tú eres el único que puede responder a eso? Sí, en teoría, profe, porque para ahí calate esta que existe un problemita como el que les acabas de platicar a tus muchachos, en el cual puede haber taquicardias de origen, pero por focos ectópicos. La palabra del día, niños míos, ectópicos, fuera de lugar. Focos de estimulación eléctrica fuera de lugar. ¿Cómo es eso? Bueno, sabemos entonces, insisto y repito, que el nodo sinusal es el jefe. Pero algunas personas tienen la desgracia de haber nacido con un grupito de células miocárdicas que tienen el potencial eléctrico de activarse por su propia cuenta. ¿En serio? Sí, santa madre, no puede ser. Sí puede ser, exactamente. Entonces, fíjate muy bien, muchos de estos pacientes no saben que lo tienen, como el profe, pero en algún punto de su vida, ese punto ectópico, ese punto anómalo se manifiesta. ¿Cuál es el pleito? Bueno, el pleito es que el foco ectópico no va a seguir las reglas del cronotropismo del líder, ni de su sucursal de repartición, que es el nodo auriculoventricular. El pleito entonces aquí, el pleito con este foco ectópico, Fernanda, es que de repente de la nada, y no le va a importar en qué parte del ciclo cardíaco ¡pum!, va a aventar un estímulo eléctrico y el ventrículo, por supuesto, va a obedecer y va a hacer... ¿Ah? Sí. Si tú escuchas el corazón de esos, el corazón se va a oír así con la rima, mira. Qué perro se oye, no mejor acá. Y la extrasístole se oye así. Y luego una pausa. Y luego otra vez. Y el segundo ya. Segundo ya, ¿qué está pasando? Si alguien está dando clase de medicina, ¿de aquel lado va a decir? Un foco ectópico cardíaco, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema? Se sobremonta una sístole. ¿Y cuál es el pleito? El corazón va a decir, oye, profe, ¿qué? Yo ya estaba en una sístole y me sobremontaron otra. Quiere decir que al minuto habré hecho demasiadas sístoles y habría hecho una arritmia de tipo... taquicardia. La patada en la cara es que sobremonté dos sístoles al mismo tiempo, no dejando el corazón llenarse para la siguiente, sino sobremontando la que ya había mandado. ¿Y qué aventó? Bueno, teníamos un latido, o mejor te he dicho, teníamos una cavidad llena de 120 mililitros. Aventó 70 y sobraban 50. Pues los 50 los avienta a la siguiente sístole. Sin sangre no te quedas, pero es muy poquitas. Es el pleito. El pleito también es cuando ese fuego ectópico está sobremontando. Cada latido que tú tienes sobremonta una extrasístole más. Ahí sí comprometerás de una manera más marcada a la diástole y ahí sí vas a empezar con gasto cardíaco muy abajo. ¿Ok? ¿Y ese fuego ectópico por qué se puede dar? Naces con ese problema en realidad. ¿Cómo? Naces con ese problema, pero muchas veces no se te manifiesta hasta que llega un descompensador, un desatador o un disparador. ¿Cuál es ese? Estudiar medicina, por ejemplo. Tomarte un Red Bull, desvelarte, la diabetes, el coronavirus, un embarazo. O sea, todo, sí, exactamente, todo puede llegar directamente al corazón y afectarlo y prender un foco ectópico que estaba listo para chachar, pero estaba apagado durante la mayor parte de tu tiempo. Ok, ¿y cuál es la solución ahí? Si es que me va a dar ataques de taquicardia y voy a tener que renunciar a cirugía porque me estoy desmayando sobre el paciente. Ahí tienes de dos sopas. Tú le preguntas al foco ectópico, oye, foco ectópico, ¿qué? ¿Tú te crees célula pacemaker, no? Sí. ¿Quiere decir que tú puedes reaccionar a aquellos de allá arriba, influencia intrínseca y extrínseca? Sí, profe, pero yo sobre todo te digo a qué reacciono, a la adrenalina. Entonces te voy a bloquear la adrenalina infeliz para que no esté chachando. O sea, tomas medicamentos que bloqueen a la adrenalina para que ese foco ectópico se calme y le dé una vez más la batuta de líder a el nodo sinusal. Coma guión, sometes al profe a 5 cateterismos hasta encontrarlo y quemarlo, incinerarlo como Genosman. Este es una ventricular, ¿verdad? Sí, exactamente. Esos focos, sí, supraventriculares, que quiere decir que están en territorio auricular. El problema entonces con los focos ectópicos, Omarcito, es que pueden aparecer en cualquier lado. De hecho, en la parte alta del corazón, el lugar donde más van a aparecer es en la aurícula izquierda, graciosamente.
Recuerden que puede ser uni o multifocal en las supraventriculares. Sí. Pero también aquí sería el ruido de ectópico. ¿Sí? Así es. Así es. Incluso puede haber 5, 6, 7 focos ectópicos prendidos al mismo tiempo. O sea, esa es una catástrofe horrorosa para la frecuencia cardíaca. Exactamente. Y uno de los lugares en los que se encuentran de manera natucha muchísimo más potencial de focos ectópicos es la aurícula izquierda, en las células cardionectoras que están alrededor del drenaje de las grandes venas pulmonares, tal cual. Y precisamente uno de los principales problemas o diagnósticos de focos ectópicos, se los presento, Fernanda, se llama fibrilación auricular, la más popular de las arritmias taquicárdicas que puedes encontrar. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema siempre está en que no importa cuántos focos ectópicos tengas, es a cuántos obedece el ventrículo. El ventrículo dice, mírame, profe, que si yo tengo los focos ectópicos adentro de mí, donde quiera que hagan estímulo eléctrico, ¡pum!, yo jalo y yo sistoleo. Ok, pero, si son focos supraventriculares o arriba, la parte alta del corazón, ¡ey! Cualquiera de estos que alcanza a llegar al nodo auriculoventricular lo estimula y ¡pum!, me lo reparte hacia la punta del corazón y yo responderé. Entonces si el foco está contigo, ventrículo, a la hora que salga un estímulo, tú lates. Y si está arriba de ti, hay que ver cuántos de esos pequeños estimulitos llegan y conducen hacia abajo por el nodo auriculoventricular, ¿cierto? Cierto. Santa madre. Ok, entonces ¿cuál es el problema? El foco ectópico tiene que ser abolido con medicamento o mejor con una ablación por cateterismo o radiofrecuencia. La fibrilación auricular entonces dice, profe, que el mejor evento o el mejor ejemplo de lo que sería un foco ectópico estimulante soy yo. A ver, la fibrilación auricular. Ya habíamos mencionado la clase pasada, Miguelito, estarás de acuerdo conmigo, en que la fibrilación auricular era que en la aurícula, como le estaba diciendo a Omarcito, normalmente de manera natucha, tú le preguntas a un cardiólogo y te va a decir, no. De manera natucha, las células que están alrededor, en la periferia del drenaje de las grandes venas pulmonares, porque acuérdate que se llaman venas a pesar de que le están otorgando sangre oxigenada al corazón, pues las células cardionectoras y las células cardiomiocíticas que están alrededor de este drenaje dicen, oye, profe, ¿qué? Yo estuve leyendo, y me gustaría en algún momento intentar ser una célula pacemaker. No lo haga, compa. ¿Por qué? Porque se supone que el orden y la crono y el inotropismo es marcado por la célula pacemaker de nodo sinusal. Debiste haberte ido para allá cuando se hizo la gran repartición de órganos en la vida embriológica. Te odio, Lachman. Ok, pero el problema entonces es que en algunas personas estos deciden y dicen, ¿sabes qué? Voy a dar el paso. Soy un entusiasta y voy a empezar a hacer mi propio estímulo eléctrico. Y lo hacen. Mira, poquito. Normalmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un estímulo muy chiquito. Pero si uno de esos estímulos le echa demasiadas ganas y llega al nodo auriculoventricular, ahí sí, agárrate de la banca, Yasmín. ¿Por qué? Porque conducirás el ventrículo y el ventrículo ¡pum!, el ventrículo va a generar su sístole. Y tú dices, yo te oigo preguntar, Miguelito, oye, profe, y que la aurícula esté fibrilando, ¿no le hace daño al gasto cardíaco como tal? No. ¿Por qué? Porque las aurículas, estén fibrilando o no, siempre van a aventar el 80% de su contenido a los ventrículos sin necesitar una sístole como tal. Primer fase del ciclo cardíaco, que es el llenado pasivo. O sea, la aurícula dice, pues yo puedo estar vibrando como gelatina medio cuajar. Básicamente la sangre, la más del 80% yo lo aviento por gradiente. Así que básicamente pues puedo estar fibrilando como gelatina y no hay problema. El puro gradiente va a bajar y el ventrículo aventará jugo. El pleito es cuando mi fibrilación es demasiado potente y uno de esos estímulos eléctricos sí alcanza a llegar al nodo auriculoventricular y lo avienta para abajo y lo hace a este picarón de acá generar una sístole no requerida. Ahí sí agárrate de la banca. ¿Por qué? Porque entonces tendrás sístoles sobremontadas, más sístoles por minuto y finalmente taquicardia. Chale las pelotas. ¿Cuál es la diferencia entre la fibrilación y el flúter? La fibrilación y el flúter. El flúter es una escala, ¿no? ¿Eh? El
Flor era una entrada de la conducción, ¿no? Ujú, exactamente, una reentrada. Ahorita te voy a explicar cuál es el fenómeno de la reentrada. Pero primero, la fibrilación auricular, entonces tenemos dos tipos. Ojo, siempre cuando ustedes estén estudiando para lo que es cardio, cualquier arritmia cardíaca, principalmente esta que es la más popular, yo le digo, oye, fibrilación auricular, ¿qué? Ya que estamos platicando de ti, que tienes focos ectópicos, ¿puedes decirnos, puedes platicarnos cuáles son las causas de que tú te manifiestes? Sí, claro, mira, esta es la primera causa. No me jodas. Sí. De hecho, los abuelitos por el simple hecho de ser abuelitos, ya tienen alto riesgo de que las aurículas empiecen a chachar. Sus cardiomiocitos empiezan a envejecer junto con ellos y de repente se confunden para qué fueron contratados. Y dicen, yo no soy estructura, yo soy estimulante, y empiezan, ¡zas! La fibrilación auricular. ¿Ok? Otro de fibrilación auricular. Bueno, el marcaje genético. Si vienes de familia que tiene historia de fibrilación auricular, pues agárrate de la banca porque en algún momento, tal vez muy grande, tal vez muy joven, vas a tener fibrilación auricular. Otro, el elongamiento de la aurícula. La aurícula se distiende, por ejemplo, ante una insuficiencia mitral que le esté regresando el jugo y la hiper mega estire. Ajá. O también ante un engrosamiento. La aurícula también se puede engrosar. Un engrosamiento auricular, cortesía de una estenosis mitral. La mitral no abre totalmente, no pasa jugo adecuado hacia el ventrículo izquierdo, la aurícula se tiene que esforzar, hace hipertrofia concéntrica y ahí tienes. Eso serviría mucho para generar o para prender unos focos ectópicos de fibrilación auricular. Ok, anotado. Otro, también pueden ser las cuestiones de inflamación. Adelante, hijitos, te estábamos esperando. La inflamación. Ustedes que están en el mundo de los virus, microbiología por cierto, saben y yo sé que hay muchos virus que pueden llegar a infectar e inflamar el corazón. Estoy hablando de virus del Coxsackie B. El virus del Coxsackie B, porque el A es un generador de la enfermedad mano-pie-boca, pero también tiene el potencial de llegar al corazón. Otro virus que puede llegar al corazón, profe, el sarampión. Otro, la rubiola. Otro, las paperas. Otro, el citomegalovirus. Otro, el Epstein-Barr virus. Oh, Dios mío, la enfermedad del beso puede llegar hasta el corazón. Si quiere, sí. No, ¿cómo que si quiere? Si tus defensas lo permiten, sí. Todos los virus o muchos pueden llegar a órganos internos, todo dependiendo de la calidad de las defensas que tenga el paciente. Es como el coronavirus. Algunos se notan que el coronavirus no mató a niños, no mató a niños preescolares, no mató a niños de primaria. ¿Por qué? Porque esos tienen las defensas a todo lo que dan. ¿Quiénes fueron los primeros en caer? Diabéticos, personas con VIH, desnutrición, asma, EPOC, fumadores. Todos ellos tienen algo en común, defensas ya sea generales o localizadas de los pulmones bajas, comprometidas. Un virus va a llegar tan lejos como el sistema de defensa se lo permita. Y todos esos virus que acabamos de mencionar, encima y aparte del estreptococo piógenes, por supuesto que genera la tan temida fiebre reumática, pueden llevar al sistema inmunológico a atacar territorio del corazón, y todo el corazón es territorio tercero. Ok. El problema entonces es que una inflamación miocárdica, endocárdica o pericárdica epicárdica puede prender esos focos ectópicos auriculares y ahí va. La aurícula empieza y empieza a lanzar estímulos, ¿ok? Como decíamos hace rato, Omarcito, esos estímulos se pueden quedar ahí vibrando como gelatina medio cuajar mientras ninguno llegue al nodo aurículo-ventricular, porque si llega a el nodo aurículo-ventricular, entonces el ventrículo responderá con una sístole. ¿Gondor necesita ayuda? Y Rohan responderá. Felicidades, 50 puntos para Gryffindor. Y seguimos en cabina. ¿Cuál es el problema entonces? Que el rollo de una fibrilación, chabones míos, siempre es que tengan un don, que la mayoría son dones, fibrilando, piensen, ¿cómo está la respuesta ventricular? Respuesta ventricular. O sea, ¿qué tan potentes son esos estímulos eléctricos para que el ventrículo obedezca y aviente? Si la respuesta ventricular es rápida, ahí sí tienes que dar tratamiento. Si la respuesta ventricular es lenta, no das tratamiento. ¿Cómo sabemos cómo está respondiendo el ventrículo? Le pegamos el estetoscopio al paciente y le escuchamos el corazón. Vamos a escuchar. Oye, ¿qué? ¿Cuánto frecuencia cardíaca tiene este paciente? ¿Dijiste, Charlie? 150, profe. Dios mío, como los Pokémon son más de 150. Ok, anotado. ¿Alguna
causa en particular? ¿Ya le preguntaste si tomó un Red Bull? ¿Ya le preguntaste si estuvo jugando squash? ¿Ya le preguntaste si es falopero porque tiene la uñita del dedo chiquito muy larga? No, ve pregúntale. 3 horitos después, dice que nada, profe. Entonces llegamos al diagnóstico. ¿Cómo? El electrocardiograma. Eso. El electrocardiograma, entonces, niños míos, es una de las máximas herramientas que tenemos para diagnosticar la taquicardia. ¿Te acuerdas cómo diagnosticamos la taquicardia? Pues ojalá, Yasmín, porque eres la primera a la que le voy a preguntar. Si quiere que Fernanda responda. Sí. No fui yo, Fernanda. Hoy tu compañera te traicionó uno de los tuyos. Lo siento. Dice que no quiere. ¿Dice que no quiere? Nómbrame a alguien que quieras que responda, pues. ¿Yo? Perfecto, anotado, mira qué valiente, perfecto, te tomo la palabra. Fíjate muy bien, Fernanda, entonces, dijimos que teníamos el electrocardiograma, tú y yo tenemos la planilla, y habíamos mencionado que había 2 métodos muy simpáticos para que tú y yo pudiéramos denotar lo que era la frecuencia cardíaca. Habíamos dicho que ante un ritmo regular podíamos utilizar 2 reglas, una que tenía que ver con los espartanos y otra que tenía que ver con otro número un poquito más elevado. Tal vez no te acuerdes, yo sé, pero todavía no habías nacido. Habíamos mencionado cuando vimos, no es cierto, porque tú no fuiste mi alumna. Entonces recordaremos para quien sí fue mi alumno. Estoy hablando Miguelito, dile a Fernanda en el contexto de los electrocardiogramas que nosotros tenemos un electrocardiograma del cual derivaremos nuestra frecuencia cardíaca utilizando 2 reglas. La regla de los arroz. 300 y 1500, exactamente, 1500, ahí está, lo que cobra un convenio de las extra es donde trabaja el profe. Fíjate muy bien entonces, Fernanda, en el electrocardiograma tú y yo vamos a ver las R's. Las R's del ahorro, sí. Primeramente en un electrocardiograma para diagnosticar una taquicardia tenemos que ver si estamos ante un ritmo regular o irregular. ¿Cómo que regular? Agarras un compás, así como los dedos del profe y dice, mira, profe, ¿qué? Entre R y R es la misma distancia aquí, acá y acá. El ritmo es regular. Entonces podemos utilizar la regla de los 300 para saber la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es eso? Agarramos como referencia las torres de la catedral, o sea, las R's del ahorro de Ramírez Rábago. ¿De qué estás hablando, profe? No estoy hablando de nada. Ok, y la regla de los 300, hija mía, dicta. La regla de los 300 tú dices, voy a contar entre R y R cuántos cuadros grandes hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, perfecto, anotado. Y entonces la constante que es 300, ¿por qué 300? Porque se supone que en un electrocardiograma que está corriendo, cada minuto pasaron 300 cuadros grandes. Entonces 300 cuadros grandes, 300 entre 5, 60. Entonces tendrías pues que la frecuencia cardíaca de nuestro paciente es de 60 latidos por minuto, o sea, no está taquicárdico, ¿verdad? Puedes utilizar la regla de los 1500 si es que quieres quedarte ciega. ¿Cómo? Cuentas los mini cuadritos, o sea, cada cuadro grande tiene dentro 5 mini cuadritos. Entonces tú cuentas los mini cuadritos y dices, profe, ¿qué? Son 25. Bueno, divide 1500. ¿Por qué 1500? Porque en un electrocardiograma que corre, cada minuto hay 1500 mini cuadritos. Tal cual. Entonces, 25, sí, 1500 entre 25, igual 60, ¿no? Chale, era lo mismo y me desgasté los ojos a lo puro. Sí, ahí está. Ok, entonces ahí tendríamos y veríamos entre R y R, veríamos cuánto es la frecuencia cardíaca. Obviamente menos mini cuadritos y menos cuadros grandes entre R y R nos van a denotar más taquicardia, ¿verdad? Ok, por ejemplo, imagínate, hay una R y entre ellas hay nomás 3 mini cuadritos, 300 entre 3 a 100, la frecuencia cardíaca de este está así entendiendo la taquicardia, ¿verdad? Mientras más acercada a las R's. Ok, anotado. Pero bueno, igual, no me acuerdo si lo habíamos mencionado en este grupo, pero si no lo menciono ahorita. Cuando el ritmo es irregular, o sea, imagínate que tienes una taquicardia que tiene esta característica, mira. Tienes que agarrar los compuestos En un minuto. Exactamente, fíjate muy bien, atentos. Hay muchas formas de denotar cuando hay un ritmo irregular. ¿Cómo se haría un ritmo irregular? ¿O quién nos daría en nombre de Jesucristo resucitado un ritmo irregular de taquicardia? Mira, esta R y esta R tienen esta distancia, pero para la otra R, ¡ay Dios mío, sobra y falta! Ok, y para la otra, ¡ay Dios, todavía más! Entonces aquí no hay regularidad entre las R's, aquí no hay regularidad entre los latidos. ¿Pero por qué? Oye corazón, ¿por qué estás taquicárdico pero estás tan turuleco en el ritmo? A, porque algunos los avienta y B, otros los avienta un foco ectópico, Dios sabe dónde. Y como ese a veces trabaja, a veces no, por eso tienes una taquicardia pero con distancia irregular entre ellas y las otras. Cuando tengas uno de estos, Fernanda, tú vas a utilizar para diagnosticar la regla de los 3 segundos. son
que son igual a 15 cuadros grandes. ¿Sí? Adiós, Fernanda. Ok, entonces, las 15 segundos, perdón, la regla de los 3 segundos dice que vas a contar 15 cuadros grandes a distancia. Ok, contamos entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí están los 4. Ok, perfecto, anotado. Hey, oye, ¿cuántas en ese lapso de 15 cuadros o de 3 segundos, cuántas R's alcanzaste a agarrar? 3, ok. Entonces aquí dicta que la regla de los 3 segundos es que vas a multiplicar una constante que es 20 multiplicada por los R's que encontraste en 3 segundos o 15 cuadros grandes. Venga, 20 por 3, entonces ahí no hay taquicardia porque nos da 60. 60 latidos por minuto. Esa es la regla de los 3 segundos. Hay muchísimo más reglas como las que decía estos chavales, pero esta digamos que es la más práctica y la más rápida, en especial cuando tienes un paciente que está taquicárdico fibrilando y de repente ya ¡pum! Viene la ambulancia sonando. ¿Puedes repetirlo? ¿Sí? Cuando tengamos una taquicardia o un ritmo irregular en el corazón del paciente y queremos saber la frecuencia cardíaca, necesitaremos utilizar la regla de los 3 segundos. Insisto, solamente va a aplicar cuando el ritmo sea irregular. ¿Cómo sabemos que es irregular? Agarramos nuestro compás. Aquí sí tenemos esta medida entre R y R. Aquí ya no concordó. Acá ya no concordó. Este es un ritmo irregular, cosa que no pasaba acá. Mira, acá era una medida homogénea. Entonces, cuando la distancia entre R y R sí sea regular, utilizan la de los 300 o la de los 1500, pero cuando sea irregular, vamos a utilizar la de los 3 segundos, que dicta, vas a dejar correr 3 segundos del electrocardiograma, o sea 15 cuadros grandes, que es equivalente a 3 segundos. Una vez que ya hayas dejado pasar 15 cuadros grandes, en esa distancia desde el cuadro 1 hasta el cuadro 15 vas a contar cuántas R's hubo. 1, 2, 3. 3. Tengo 3 R's en esa distancia, profe. Entonces la vas a multiplicar por una constante internacionalmente concertada que es 20. Y ahí está, 20 que es la constante internacional por 3 R's que encontré en 15 cuadros grandes, o sea 3 segundos, nos da 60 latidos por minuto. O sea, tiene una frecuencia cardíaca bien, pero su corazón está marchando de una manera irregular. Recordando una de las cosas que dijo Anthony, su discípulo el semestre pasado. ¡Ah, mi muchacho el más grande! Sí, el mejor instructor de física. Exacto, porque mi muchacho el más chico es él. Y mi muchacho, está por la de. Ok, luego. Otra de las cosas, hablando de ritmos que debíamos revisar, era que si era sinusal. ¿Qué es lo que es un ritmo sinusal? El ritmo sinusal quiere decir que tenemos que comprobar de primera mano que el nodo sinusal esté chachando en tiempo y forma. ¿Cómo diagnosticamos o cómo vemos en un electrocardiograma que es un ritmo sinusal? Meramente la presencia de la onda P. Exactamente. Si hay una P precediendo a la torre de la catedral, si hay una P precediendo a la onda de la catedral y dice, ¡felicidades, corazón! ¿Qué? Estás bajo el dominio, bajo el patrocinio, si se quiere, del nodo sinusal. ¿Cómo lo sabes? Porque se aventó un rayito desde las aurículas obedecieron, el rayito pasó exitosamente la onda en la estación de peaje, que es el nodo auriculoventricular, y ¡pum! Se generó posteriormente a través del rayito pasando por el haz de His y las fibras Purkinje, la despolarización ventricular. Quiere decir entonces que si tú quieres saber que el nodo sinusal no se ha infartado, no se ha muerto, no se ha ido de vacaciones, siempre tiene que haber una onda P antes de la QRS, y con eso dices, tenemos una onda P, hay un ritmo sinusal, el nodo sinusal está al mando, y qué bueno. ¿Y por qué es importante saber eso? Ah, bueno, porque en la fibrilación auricular nos dice, óyeme, profe, que si yo estoy presente ante una situación de arritmia cardíaca, ¿cómo me vas a ver a mí en el electrocardiograma? Ah, bueno, mira, te vamos a ver así. Sí. ¿Dónde estás, P? Exactamente, sí estoy, pero exactamente tengo una onda, no estoy manifiesta como tal, sino que me encuentro así, mira, una onda chiquita con pequeñas deflexiones a veces que se pueden ver al ojo humano, a veces que no. ¿Pero por qué? No estoy haciendo una sístole efectiva, ¿verdad? Porque las aurículas tienen que hacer esto, mira mi mano, y en la fibrilación están haciendo esto, o sea, tienen que hacer P. Pero ahora están haciendo esto. Nada. Entonces, la ausencia de onda P es la marca registrada
La ausencia de onda P es la marca registrada de la fibrilación auricular. Esa es pregunta de Cenevales, esa es pregunta de nacionales y esa es pregunta de parciales y finales, si es que estuvieran obviamente con otro maestro que no fuera yo. ¿Así? Sí, ok. Entonces ahí no habría ritmo sinusal. La ausencia de onda P dice, el corazón está latiendo, no sé cómo, pero con el logo sinusal no es. Digamos, imagínate, si tú y yo fuéramos el corazón, entrevistamos al corazón, hay 3 tipos de ritmo. ¿En serio? Sí. El corazón tiene un seguro, dice, profe, óyeme, ¿qué? Sonríeme. Bueno, primero te sonrío. Ahí está. Porque cierta niña que es mi ángel guardián y mi alter ego me dijo, sigue dibujando papá y a todo ponle sonrisas. Pues a todo le pongo sonrisas, he dicho, y sobre todo me encargó que dijera mucho pum. Ok, pues mucho pum, tipo. Ok, venga. Ah, entonces el corazón nos ofrece una garantía. Dice, mírame, profe, ¿qué? Yo tengo un centro de mando. Sabemos que es el nodo sinusal, pues. Pero si este se turulequea, este ya no sirve, este se infarta o algo le pasa, siempre hay alguien que puede agarrar el relevo, el nodo auriculoventricular. Y si esos dos se mueren, pues compra billetes de lotería porque seguramente ganas. No hay ningún problema porque las fibras de Purkinje dicen, no hay problema, profe. Yo agarro la batuta si aquellos dos se mueren. Pero aquí hay un problema, dice el nodo sinusal, profe, espera que nunca te pase eso. ¿Por qué? Porque yo, nodo sinusal, puedo ofrecerte una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, pero el nodo auriculoventricular se agarra la batuta, apenas te va a ofrecer unos escasos 40 a 60 latidos por minuto. Puedo vivir con eso, pero si los dos nos morimos, las de Purkinje cuando muy lejos te van a dar eso, y ahí sí agárrate de la banca porque vas a tener una bradicardia en la que te levantes al baño, ¡zas!, caes muerto. Ah, ok. Entonces, cuando estamos en territorio de lo fisiológico, el nodo sinusal manda. Y él nos va a dar un control, un orden, o un mandato, o un ritmo sinusal. Si este se murió y la batuta la agarra el nodo auriculoventricular, ¿cómo se llamaría eso? Frecuencia nodal. Frecuencia nodal. O también le llaman algunos libros, si eres el Gannon y el Taylor, le llaman ritmo de la unión. ¿Ritmo de qué? De la unión. Pues de la unión auriculoventricular, pues de la conexión del punto de pago de peaje. Ah, chale Gannon, chale Taylor. ¿Todo por no pagar derechos de autor? ¡Ey! Y si esos dos se turulequean y el Purkinje agarra la batuta, ¿cómo se llama eso? Ritmo idioventricular. Ritmo idioventricular. Entonces, tendríamos... Exactamente, tendríamos ritmo sinusal, cuando este se vaya a la fregada, ritmo, ¿cómo dijiste, Marcito? Nodal, pero como cierto profe odia a cierto cantante que odia a cierta flaca hija de cierto cantante, no menciona este ritmo nodal, por eso dice ritmo de la unión. ¿Qué dijo, profe? No dije nada. Y cuando el Purkinje agarra eso se llama ritmo idioventricular. Claro, pues porque las fibras de Purkinje básicamente están enredando a los ventrículos, ¿verdad? Entonces, truchas con eso, truchas con esos 3 tipos de ritmo. ¿Cómo sabemos entonces que nuestro paciente está en una situación adecuada fisiológicamente hablando, muy bonito y sonriente? Porque va a tener ritmo sinusal. ¿Y cómo se denota el ritmo sinusal? Va a haber una P siempre precediendo a un QRS. Eso he dicho, caso cerrado. Anotado. Dudas. Excelente. Perfecto, anotado. Mande. Sí, gracias. Odio que me digan doctor. Qué feo, ¿no? Y allá donde trabajo también a todos les digo, les prometo un a cualquiera que me diga doctor. Pero todos llegan y me dicen profe. Por eso soy fácil de secuestrar o fácil de encontrar para matarme, porque realmente llegas y preguntas, ¿y el profe? Nayata, mira, ahí está, al ladito. Soy el único que dice, no me digan doctor. Qué feo. Pero bueno. Traumas. ¿Quieres saber cuál trauma? Los malos maestros del CUCS son los que me hicieron eso. Sobre todo cuando ya estábamos en las prácticas, o sea, en las clínicas. Estoy hablando de ti, 7º semestre. Ya estábamos en las prácticas y tu profe, que siempre tuvo malos maestros, con excepción del doctor Arias, por supuesto, llegaban y decían, oye, profe, ¿qué tiene esta paciente? Y yo, no sé. Y enfrente de la paciente, doctor, ¿no sabes? Doctor, ¿no sabes eso? Señora, ¿ya vio que el doctor no sabe? Y así de... con mi gorrito de Navidad porque era guardia de 24. O sea, todavía doblemente ridículo. Es decir, ¿ya vio que el doctor, usted va a confiar en ese doctor? Por eso a mí que me digan doctor es como un taladrazo en el cráneo así bien recio.
Coma, guión 3 doritos después, mi hermano el chico no es infeliz, está orgullosísimo de que es doctor, porque él tuvo buenas calificaciones, no era como yo, y él le tocaron muy buenos maestros que le enseñaban muy bien, y desde siempre, como el doctor Arias decía, doctor René, o sea, les da su lugar como debe ser, doctora Yasmín, doctora Julieta, pero lo hace de una manera agradable, de una manera en la que ustedes saben que van a responder, de una manera en la que les va a enseñar algo, no para insultarlos, humillarlos y bajonearlos, o como guión funearlos en frente del paciente, que es lo que me tocó a mí. Por eso yo aborrezco que me digan doctor, mientras mi hermano el chico dice, a mí dime doctor antes que nada, yo, nada, ok, pero bueno, ¿qué vas a preguntar? Que si había otras causas de, o sea, de fibrilación además de los focos ectópicos. Fibrilación auricular, los focos ectópicos, más que nada no es que sean una causa, sino que son células que están predispuestas a activarse. El rollo es que, ahí es un giro de la moneda, depende de las condiciones que tú y yo nos atañemos, es si esas células pueden prender bien fácil o nunca prender en toda la vida. No podemos saberlo, solo vamos a saberlo cuando ya estemos viejitos, o que tengamos carga genética, una historia de fibrilaciones, o que suframos un infarto, o tengamos una hipertensión, o tengamos una obstrucción estenótica o insuficiencia mitral que le haga elongar a nuestra respectiva aurícula, o que tengamos una endocarditis por un virus Coxsackie, por un Streptococcus pyogenes, o que tomemos Red Bull y Coca y se da al mismo tiempo y eso sirva como hiperestimulante para unos focos que no sabíamos que estaban ahí, se prenden. O sea que es un giro de los dados. Por eso yo siempre digo que la salud y la libertad tienen algo en común, solo las apreciamos cuando ya no las tenemos. ¿Verdad? Una vez me contaron mis papás que en sus tiempos lo que ellos aplicaban es que se chingaban café, coca y Sedalmet cuando ya estaban bien jodidos para tener un chingo de operación. ¿Qué tanto subiría la frecuencia cardíaca de esa pequeña coctelita? Madre de Dios, no, pues sí la subí un montón, ¿no? Ya antes no se murieron, hacían guardias de ¿qué? ¿De 37, de 40 horas o de toda la semana? Más o menos, uy. No, pues un montón. Guardia sabe como los de neuro. Uy, no te podría decir, pero sí los hiperaceleraría bien recio. Eso sí, no duermen, Pero café, Sedalmer y coca. ¡Wow! Voy a investigar a ver qué tanto puede subir. 3 estimulantes súper intensos en un solo evento, en un solo shot. ¡Wow! No, pues cuánto compromiso. La mayoría de ustedes no tienen que tomar café a estas alturas. Yo sé que muchos lo hacen, pero bueno, si pueden evitarlo al menos de aquí al internado, háganlo. ¿Qué pasa, Brian? Nada. ¿No? Como que vi que alguien levantó la mano allá, otra vez las visiones o no los recuerdos. Bueno, entonces el rollo, volviendo al punto, niños míos, es que la fibrilación puede estar ahí. De hecho, hay abuelitos que nunca han tenido la taquicardia porque el ventrículo no les está respondiendo de manera rápida, sino que lenta. Y a veces le hacemos un examen de electrocardiograma a los abuelitos de meramente rutina y vemos y decimos, oye, ¿y esa rosa? ¿Y esa ausencia de onda P? Oye, abuelo, ¿qué? ¿Tienes fibrilación auricular? ¿No sabías? No, yo nunca me ha pasado eso y eso que me voy a caminar tal va. Bueno, tienes una fibrilación auricular que es de respuesta lenta. ¿A quién le vamos a dar tratamiento y a quién no? A quien su fibrilación, taquicardia, le presente síntomas de insuficiencia cardíaca. No, pues sí, exactamente. Oye, ¿qué? Entonces puede ser, como decíamos hace un momento, puede ser que el foco ectópico esté en las aurículas o puede ser que esté en los ventrículos. Lo que nos va a dar es que una taquicardia o eventos ventriculares sobrepuestos, las famosas y temidas extrasistolias, o sea, extrasístoles ventriculares en la cual normalmente venía un latido cardíaco y ¡pum! Se hace una onda QRS super anchota. ¿Por qué? Porque las extrasístoles, si es que el foco está en los ventrículos, van a aventar su estímulo por independencia y ¡zas! ¡Pum! Generamos un latido cardíaco bien recio, bien fuerte, que es como un retumbo en el pecho del paciente y dice, ¡ay, Dios mío, qué! Seguido de una pausa compensatoria porque el corazón dice, a ver, que se detenga todo y vamos a empezar otra vez. El problema, chavalos, de estos que tienen extrasístoles, de estos que tienen taquicardia, es la pausa compensatoria. En ese momento el corazón está tomando un reset, está tomando un descanso para volver a empezar, pero con más ganas, y ahí es donde el paciente siente literal que se muere. Le falta el aire, le da un oguío
Y si esto se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo porque existe una condición llamada extrasistolias sostenidas, ahí ya se compromete la hemodinamia. ¿Por qué? Porque van a ser latidos sobrepuestos que comprometen el gasto cardíaco y que encima están sintiendo al paciente que está sin poder respirar, que el corazón está latiendo de una manera extraña y obviamente tiene la sensación de muerte inminente. Y son sustos peores que incluso el infarto, o sustos peores que cuando la novia te manda un mensaje y dice todavía no me ha llegado la paga de la quincena. Míralo. Pero bueno, dicen, no, pues voy a reportar pues, que si no, no te van a pagar. Venga, deudas. Profe, ¿Qué? ¿puede volver a repetirlo? Sí, la extrasistolia es un latido sobreañadido y demasiado fuerte. No hay ningún problema mientras sea una aislada, pero si se llega a otra, y si 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 llega a otra, entonces van a comprometer la diástole, porque dijimos va a ser sístole tras sístole tras sístole tras sístole tras sístole tras sístole, nos va a dar, fíjate bien, una tras otra, sostenidamente una arritmia cardíaca, nos va a dar una situación, tanto si es auricular como si es auricular, de una imagen como si fuera una cegueta, una imagen como si fueran los dientes de una sierra, y eso se le llama flutter. Flutter, sí. ¿Qué significa flutter en inglés? Aleteo. Aleteo, exactamente. El aleteo auricular o el aleteo ventricular. ¿Qué quiere decir? Arritmias sostenidas. Respuesta ventricular sostenida. Una cosa es que la aurícula esté fibrilando, pero no conduzca hacia el ventrículo y este no obedezca, meramente vea desde lejos. Y otra cosa es que todos los foquitos ectópicos de esa simpática aurícula fibrilando, todos sean captados por el ventrículo. Lo mismo pasaría abajo. Sería una arritmia tras otra arritmia y el nodo sinusal diría, ¡epa! ¡Dame chance! ¡Déjame coordinar un latido como debe ser! ¡El cuerpo se va a morir sin su diástole! Y tanto el ventrículo como la aurícula dice, lo siento campeón, estoy aventando yo focos ectópicos y tú encímate si quieres. Algo así como cuando rompen la piñata, tienes que aventarte directamente, pelear, aplastar niños para comerte obviamente eso de todo por un peso, mientras los papás te están viendo así si es que eres el profe. Lo siento, son dulces gratuitos y por eso yo soy capaz de muchas cosas, como de perder la dignidad, como cuando persigo una moneda en 4 patas o cuando persigo el 622. Sobre todo esos, ¿cómo disfrutan ver que yo corro atrás de ellos? Me dicen, oye, ¿qué, profe? Pierde el glamour y corre atrás de él. Vete anti-fashion y corre tras el camión. Ok, el pleito entonces, Miguelito, es que una arritmia que cause extrasistolias, que sean sostenidas una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, nos va a dar en el electrocardiograma este caos que parecen los dientes de una cegueta. O los dientes de una sierra, y eso nos llevaría a una de las peores consecuencias que, de no corregirla en cuestión rápida, nos lleva a nuestro paciente al choque cardiogénico, el famoso flutter. Y una de las ponis que le gusta mucho a mi niña, flutter check. Ok, anotado. Pero bueno, su lamparita fue de la rosita de Pinkie Pie, mi favorita, y por lo tanto, la favorita de ella, que es la más animada, la que dice más chistes y la que es más amigable. He dicho, caso cerrado. Profe, ¿y estos flutters sí son desfibrilados? Estos flutters. Puede pasar, pueden venir como consecuencia de una fibrilación que hace que el ventrículo responda demasiado rápido. O puede venir de un foco puramente del ventrículo que le echó demasiadas ganas y es un entusiasta y avienta. Porque normalmente los focos ectópicos te dan 1 o 2 latidos extra por minuto. O sea, todo el minuto tu corazón está. Y nada más, tú dices, ay Dios mío, y esa palpitación, pero todo vuelve a la normalidad. 1 minuto, 2 minutos después, pero todo vuelve a la normalidad. El flutter es que cualquiera de esos focos ectópicos, estén arriba o estén abajo, están aviente y aviente y aviente rayos y nomás no se paran y empiezas tú. Y olvídate eso, no tienes diástole, el gasto cardíaco cae y te mueres de un choque cardiogénico. Definición de choque, Julieta. Pues si no llega la sangre. Que no llega la sangre a los órganos y todos se mueren. Si tú y yo fuéramos el cuerpo y no nos llega sangre por minuto, ¿qué órgano sabemos que se va a ir a la fregada más rápido? ¿Quién es el que depende más de agua? ¿Quién quiere el 25% de jugo o se muere? Riñón. Riñón. O sea que después de una persona que tiene arritmias que le están afectando precisamente el estado hemodinámico, directamente una prueba de creatinina, urea, nitrógeno sanguíneo e ácido úrico, para ver que el riñón siga vivo.
Había leído en una carta ministerial que en este fenómeno de Flor se da un fenómeno de entrada. Exacto, fíjate muy bien. Aquí viene un punto. Aquí viene un punto. Nos habla Omarcito de un rollo de reentrada. Eso sería taquicardia, pero por esta culpa ya. No por el origen, sino por esto. Hablemos entonces de lo que es el fenómeno de reentrada. ¿El fenómeno de qué? Fenómeno de reentrada. Mientras tanto, ¿cómo te va? ¿Bien usted? Bien, no me quejo, hijo. Tengo pesadito pato, pero hay más. Sí, ¿verdad? Qué feo que el otro grupo diga, es mi mantilla favorita, Pato. Y yo no me importa. Quien maltrata a mis niños del B1 me maltrata a mí. Y no me importa, yo soy partidista. De hecho, cuando daba clases en las escuelas de enfermería, había un grupo de cuarto semestre que nadie lo quería y era mi favorito. Bueno, porque primero era un grupo de 60 alumnos, eso es empezando. Eran 60 alumnos y ahí había tribus. Había tribus que se organizaban en contra de los maestros. Claro, era el grupo de enfermería, por lo tanto había alumnos de edad desde 40 hasta 16 años. O sea que había unas tribus enormes, ahí tal cual. Y a mí me dijeron cuando entré, profe, que te va a tocar el grupo de cuarto y si te faltan al respeto, vienes y me dices. No se preocupe, es más seguro que ellos van a bajar a quejarse de mí que yo baje a quejarme de ellos. Y así pasó. No, es que es un grupo bien bravo, mire, gente ya muy grande que luego fomenta a los chicos más jóvenes a volverse en contra de los maestros. No se preocupen, es más probable que se bajen a quejar de mí a que yo me baje a quejar de ellos. Y dicho y hecho, a la siguiente día, ese maestro larguchón que nos da gine y obstetricia nos asusta, se siente como un cementerio cuando él entra, es muy estricto y nos saca de todo. Porque yo era bravo en aquel tiempo, Marcito, porque los delincuentes juveniles áreas de enfermería, ahí tienes que ser rígido. Base con prepa está peor. Imagínate. Tanto que yo llego, ¿cómo te llamas? Tú, la del Benito Cap. Yo, Mariel. Mariel. Ya aprendas y me habrán preguntado. Sí, ¿verdad? Tienes razón, Mariel. El otro día con los que estaban aprendí todos sus nombres, qué pena que no estabas. Yo llegué expulsando gente y apenas estaba nombrando lista en ese grupo. Empecé a nombrar lista y un nombre fulanito, vamos a ponerle el nombre Josué. Josué y el otro, ¡presente! Esos delincuentes te hacen tanteo porque si el maestro se ríe, sonríe, dicen ya, me le trepo. Yo volteé, ¿y quién es? Yo, lárguese de mi grupo. Le digo, expulsado 5 clases. Ya va. Ya en la puertita le digo, oye, 10 clases. Le digo, ¿alguno más se quiere hacer el gracioso? Nadie. Calladitos todos. Y cuando se salió le dije, sé lo que vas a hacer, hijo. Le digo, porque sé cómo actúan los cobardes. Le digo, ve con la directora y repórtame. Le digo, no te lo pido, te lo exijo. Le digo, por favor, ve con la directora y repórtame. Me harías un favor, que me corran, por favor. Tal cual. Pero la directora no podía correrme porque había 17 grupos que me querían demasiado. Y yo le decía a la directora, pues córranme, madre, no hay ningún problema porque eran monjas. Le digo, no tiene por qué soportarme. Córrame, no pasa nada. No sé si usted prefiere a un mal alumno que a 17 grupos que se estudian, usted diga. Pero bueno, así es la cosa, ¿verdad? Los de prepa están peor. Los de prepa, fíjate que nunca me he medido con los de prepa. Pero esperemos que pronto. Cuando ustedes sean maestros y se vean de prepa o de enfermería, pórtense bravos. Ah, pero aquí hay un intruso, aquí hay un espía que estuvo en enfermería. Pero no, ¿me puedes decir sí o no? Son muy agarrados, Brian. Son así, son bravos, son un barrio. Y a estos hay que tratarlos rígidos porque si no, se nos echan encima a todos. Pero, no, es que yo no sabía que eso era, pero a ti te quemaron. Alguien me dijo que tú venías de ese lugar y dije, ¡Dios mío, un espía! Pero bueno, es como cuando yo hago chistes de meseros. Yo fui mesero y me siento con total libertad de criticarlos porque yo fui criticado. Bueno, siguen y sigamos. Ah, por cierto, entonces, spoiler, mientras en lo que respiran ustedes. ¿A ti te conozco y de dónde? Ah, del Ticio. Ah, eres la novia de vecino, eres Natalia. Ya decía yo. Eso. Muy bien. Ah, por cierto. A partir del 22 de noviembre voy a empezar aquí en el AS el curso de Nacional. Ayer fui a platicar con el dueño, Alejandro Sánchez. Estoy platicando de eso.
Alejandro Sánchez. Sí, me ¿Cuánto acuerdo. cuesta? ¿Lo conoces? ¿Yasmín? ¿Lo conoces? Ah, Es que nunca nos dijeron cómo se llamaba, ni siquiera. Alejandro Sánchez, por eso es Instituto Alejandro Sánchez. Ya platiqué con él. Es algo bueno. ¿Por qué? Es que ayer le estaba Porque haz de cuenta que van a hacer un curso para el nacional que ellos ya tienen, digamos, estructurado, pero el mío va a ser aparte. El mío va a ser aparte. Y lo bueno de él es que me dijo, yo te doy a ti, profe, total libertad de cómo quieras dar tu curso. Dice, con mi curso estructurado yo ya tengo cuáles son los temas más importantes y todos los que se van a llevar a cabo, pero tú aborda los temas como vos quieras, tal cual. Pero, o sea, ¿son como dos opciones de curso, el de usted o el otro? ¿O es como... Vaya, haz de cuenta que yo voy a hacer como una especie como de complemento. Ay, Haz de cuenta que, bueno, nomás medio platicamos de eso, o sea, todavía vamos a platicar un poquito más. Primera, el curso normal, digamos, que van a impartir ellos, van a ser en uno de sus establecimientos que tiene auditorio, allá para Chapultepec, allá para Avenida México. Pero yo le dije, yo no puedo, yo no quepo en un auditorio. O sea, a mí no me gustan los auditorios, yo necesito un salón más ancho que largo y que tenga uno de estos. ahí no tienen, están bien chiquitos los Ajá, zapatos. Me van a dar uno de aquí de la calzada. Sí. Que es así, pero lo vamos a modificar. En vez de que las bancas vengan hacia acá, las bancas van a mirar hacia allá. Y toda esa pared me van a poner 5 pizarrones. Porque van a hacer clases de 6 horas. Eso va a ser la capilla Y si en una hora y media lleno esto, Eso en 6 horas voy a llenar 5 pizarrones. Eso va a ser la capilla Sixtina. Incluso me dijo, fíjate lo que es ser pudientes ellos. Me dijo, te puedo poner allá en toda esa barda 5 pizarrones o te mando a hacer uno largo. Dice, tú dime de qué ancho y de qué largo, al revés, de qué alto y de qué ancho lo quieres y hacemos un pizarrón así largote para que tú lo veas. ¿Y lo quería? Que le pongan uno así que se sube y se baja. Ándale, casi. Entonces, la pared de pizarrón. el curso que yo voy a dar, el mío que es una opción alterna, va a ser en uno de esos salones, de esas aulas, pero en vez de para acá, quitan ese pizarrón y me ponen otros 5 allá. Y las bancas van a ver hacia allá, tal cual. Lo bueno es que, le dije, yo quisiera que sea en el plantel de aquí porque los sábados doy clase aquí en el CUX, nada más cruzo una cuadra y estoy ahí, tal cual. Ok, me dijo, sí, lo hacemos. Pero también negociamos, hablamos, porque yo le dije, ¿sabes qué? Digo, a mí me interesa una cosa. A mí me interesa una cosa muy importante. Digo, yo toda la vida he querido hacer un curso para el examen nacional y hacerlo para mi canal de YouTube, pero me tardo mucho haciendo los canales de YouTube y es un hobby que a veces agarro y a veces no. Le digo, yo quiero, yo siempre quise, uno de mis metas, René, aparte de entrar a dar clases en el CUX como mi maestro, es tumbarle el negocio al doctor Prieto y al doctor Huitrón. ¿Quiénes son esos dos? Son las personas o son los doctores, digámoslo así, más famosos de este lado del país, del lado occidente del país, que dicen que sus cursos hacen que entren y que son muy buenos para entrar al nacional. No es cierto, yo los tomé los dos y son una bosta. ¿Sabes cuánto viene del nacional de lo que explican Prieto y Huitrón en sus clases? Mira, esto. 0. Los primeros 2 años que yo hago el nacional, el primer año tomé el curso de... Y el segundo año tomé el curso de ese otro doctor y no entré. O sea, ¿lo hizo 2 veces? Lo hice 4, hija. Ah, Lo hice 4 veces el examen nacional. O sea, la tercera entró. Y renuncié. Se lo hicieron. A la cuarta. Exactamente. Y luego ya lo volví a hacer. Así es. Ok. Esos cursos, fíjate muy bien, Alexa, en el 2009, que tu profe hace la primera vez el nacional, ese curso costaba 10,000 pesos el de los sábados. 10,000 pesos de 2009. Ahorita andan como en 25. Pero... El de los sábados, tal cual. Se ajustó la inflación. No, sí, bien ajustado. ¿Cómo se quiere? A ver, ¿cómo se quiere? El problema, por ejemplo, ahí les va. Recomendación, insisto y repito. No tomen cursos de preparación para el nacional. Al menos esos dos no, porque son un fraude. Ellos lucran con el miedo de los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Es una carga psicológica horrenda. El decir, oye, ¿qué? Miguel Ángel, vamos a estudiar tú y yo para el nacional. Ey, pero estamos compitiendo contra todo el país en médicos, que son alrededor de 45,000 ahorita ya tal cual, porque ya nacieron más médicos, ¿verdad? En mi año fueron 29,665, ahora son 45,000, de los cuales solamente 4,000 entran.
O sea, entran muy poquitos. Entonces tú dices, oye, lo que yo hoy no estudié porque nos fuimos a las salitas, otro tipo en San Luis Potosí se lo estudió y me lleva ventaja. Una carga horrenda que te obliga a atornillarte. Y esos doctores lucran con el miedo. Tú quieres agarrarte y aferrarte a lo que sea que te dé un poco de seguridad para ese gran evento, y por eso se van y se meten esos cursos, pero no sirven para una búsqueda. Tal cual. Primera, porque ninguno de los dos doctores que lleva su nombre, su curso, lo dan el curso ellos. Es el problema. No lo dan. Fíjense muy bien. Cállense. El sistema cardionector, ahí te va. El sistema cardionector, es decir, todas estas rutas que pusimos acá. Ay Dios, ¿dónde la pusimos? ¿No la pusimos? Bueno, las rutas interauriculares, el haz de His, las fibras Dis-Purkinje, ¿qué son? Básicamente una fila de células que dicen, hola profe, ¿qué? Nosotros vamos a poner o vamos a hacer irradiar la energía eléctrica del punto A al punto B. Ok, anotado. Y nosotras entonces, ahí te va, un punto muy importante en cuanto a la fisiología. Una vez bajo la manga que no le comentaste a tus muchachos en segundo, y pide disculpas. Perdón, Miguelito, perdón, Omarcito, René, Yamilet, Karen, Alex, ahí, Brian, David, Tomás, y creo que ya se me acabó. Perdón. Fíjate muy bien entonces, ahí te va. Nosotras, profe, vamos a tener el estímulo cardíaco. El estímulo cardíaco viene desde el nodo sinusal, ¿cierto? Sí. Y nosotros vamos a, por medio de nuestra función de sinsitio, acuérdate que tenemos nuestras proteínas GAP o discos intercalares si se quiere. ¿Para qué? Para que si nos despolarizas a una, nosotras pasamos el chisme a la que sigue, y esa a la que sigue, y esa a la que sigue, y así sucesivamente, aprovechando nuestra capacidad de sinsitio, ¿cierto? Consolidando entonces una de nuestras máximas capacidades cardíacas, que sería el dromotropismo, la conducción. Básicamente es lo que los libros de fisiología nos representarían con una flechita con la punta positiva que va viajando. Ajá, ok. Entonces, ahí te va. Un punto que no habíamos mencionado el semestre pasado, dice esta línea de células, que bien podrían ser una línea de células de las de His, bien podría ser una línea de células de las Purkinje, o bien podría ser una línea de las células de las auricular, anterior, posterior, lateral o de Bochman. Y nos dicen, profe, ¿qué? Nosotros tenemos doble capacidad para poder hacer correr el estímulo eléctrico. ¿Cómo? Sí, tenemos dos vías para poder hacerlo. Tenemos una vía, que es la que siempre utilizamos de manera fisiológica. Ok, ¿y cómo se llama esa vía? Esa vía, profe, te la presento. Esa vía se llama la vía de conducción rápida. Ok, salúdala. Hola, vía de conducción rápida. Hola, profe, ¿qué eres? Soy una vía, una capacidad que tienen las células de agarrar los cationes sólidos y aventarlos unos a otros para que pase el estímulo eléctrico. Ok. Y te presento, profe, les presento a todos ustedes, tengo una vía, pero que es más lenta, y esta nunca la uso. Siempre está apagada. Es una vía que se tarda más, pero la tengo, se llama vía lenta de conducción, pero la tengo apagada. Fisiológicamente, entonces, de manera natucha, Miguelito, la conducción de tu corazón y del mío siempre va a ser por la vía fisiológica, que es la vía rápida. La lenta, ahí está, pero está apagada. ¿Qué quiere decir entonces? Fíjate muy bien, ahorita no escriban, quiero dos ojos en cada persona mirando hacia mí. Quiere decir que si el estímulo eléctrico viene de aurículas, o sea de arriba, hacia los ventrículos, siempre vamos a utilizar una vía rápida. La vía R, ok, se genera el estímulo eléctrico y este viaja. Ok, anotado. Oye, ¿qué? Y la otra vía es la que te digo, que es la vía lenta. Y esa está siempre cerrada. Ahí está. Podría conducir, pero la tenemos cerrada. Ok, anotado, chido. Entonces, de manera fisiológica, mientras a tu corazón no le esté pasando nada, mira, la electricidad viaja por la vía rápida, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Ajá, ok. ¿Y cuál es el punto de la vía de reentrada? En la vía de reentrada, atentos aquí, porque si me ponen atención en este instante, le van a llevar mucha ventaja incluso a los R1 de cardio, ¿eh? ¿Cómo es eso? Ahí te va. Si al corazón le pasa
cualquiera de estos, se daña su miocardio. Oye, pero estos podían dañar al nodo sinusal. Ey, pero estos también pueden dañar a su dromotropismo. ¿Ya? ¿Y cómo dañarían al dromotropismo? Abriendo la vía lenta. Es decir, las líneas del haz interauricular, las líneas de Vis-Purkinje reciben un daño y dicen, profe, ¿qué? ¿No me morí? No, pero el daño, la consecuencia es que se abrió la vía lenta. ¿Cuál es el pleito? Bueno, aquí viene el pleito. Atentos aquí. El problema de que abriste la vía lenta es que ahora el rayo tiene dos vertientes. Ajá, el rayo va a venir y va a bajar por la vía rápida y va a despolarizar. Pero ese mismo rayo también va a bajar por la vía lenta y va a hacer esto, mira. Y este de acá, oye, despolarización, repolarización, 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 despolarización, repolarización. Pero este de acá, este lado, ¡ay, Diosito santo! Y entonces la vía rápida dice, óyeme, ¿qué? Yo rayo ya estimulé, me vine muy rápido, mírame. Ay, voy a irme para acá, para arriba, para ayudarte. El problema es que sube el rayo rápido mientras el lento apenas va bajando. ¿Cuál es el pleito? Que este sube, este rayo sube y se recicla. Y todo el tiempo está despolarizando por una reentrada. Despolarizó el ventrículo, sí, pero parte de ese rayo subió por la vía lenta activa y volvió a bajar. Y se empieza a hacer cíclica la cosa. Un mecanismo de taquicardia de reentrada por un solo rayo. Yo le diría, oye, nodo sinusal, ¿qué? ¿Estás generando un latido cardíaco muy rápido? No, yo nomás aventé un solo rayito. Ah, pero ese solo rayito empezó a reciclarse porque la vía lenta se abrió por un daño ocasionado por estos, y entonces el rayo rápido que normalmente era y se acabó, agarra la vía lenta que ahora está abierta, y para cuando sube acá, a esta parte, el territorio de la vía rápida ya despolarizó y está listo para otra repolarización, ahora otra despolarización. O sea, activa, sube, para entonces ya está desactivado, vuelve a activar, sube, otra vez ya está desactivado, vuelve a activar y sube, y así es una reentrada y reentrada y reentrada, y cada vez que hace una reentrada es un estímulo para el ventrículo y es una taquicardia por reentrada, por problema de, acá míralo. Cuando normalmente, insisto, todos tenemos la vía lenta pero está apagada. ¿Quieres prenderla? Sufre una de estas cosas. Y ahí te la rifas. O se turulequea no sinusal o se turulequea la vía dromotrópica. ¿Sí más o menos? A ver, sí, bueno, tengo entendido, según lo que había visto en ese curso de directo, es que esa es la vía de la entrada en sentido antihorario. Pero el sentido horario es que la vía lenta se superpone a la rápida. Exactamente. Se superpone, ¿por qué? Porque tarde o temprano esta vía lenta va a llegar y va a estimular. ¿Ah? El problema es que cuando esta lo logra, y esta ya ha estado estimulando y estimulando y estimulando y estimulando además, el pleito con la vía lenta es que tiene un periodo refractario en el tema del potencial de acción muy lento de recuperar. El problema, como es tan lento de recuperar, existe el periodo refractario absoluto y existe el periodo refractario relativo. Mientras está bajando por la vía lenta tiene el absoluto, en el que ninguna otra orden va a poder chachar, pero digamos, tarde o temprano cierra sus canales de sodio y entra entonces en una cuestión relativa. Ya está estimulado o ya está viable para un nuevo estímulo, y ahí es donde aprovecha la vía rápida para bajar y generar estímulos muchísimo más fuertes, más duraderos y más rápidos, que es lo que el paciente capta como un latido muchísimo más recio, como cuando nos golpeamos el pecho al rezar el yo confieso. Que es cuando se ve una onda, es la positiva en la 1, ¿verdad? Exactamente, así es. Ese es el problemita con ese problema de la reentrada, tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Y la otra da ondas negativas. Así es, ese es el pleito, y eso es la reentrada. Y tú dices, ¡ay, Dios mío, qué! ¿Cómo me voy a curar de eso, profe? Está bien, me inflamé el corazón por un coxsackie. Chido, ya tengo la taquicardia y es por conducción. ¿Qué? Busca entonces en qué trayecto del dromotropismo se está haciendo la reentrada y quémala. ¿Cómo que la queme? Incinérala con radiofrecuencia, una ablación, un cateterismo. Pero bueno, ¿Es la única manera? no, le puede dar medicamentos que bloqueen al sodio.
El sodio está entrando, el sodio está despolarizando. Dale medicamentos que bloqueen los canales de sodio dependientes de voltaje, que tengan gran especificidad por el corazón y ¡pum! Le bloqueas el estímulo. Se llama propafenona. Ok, está anotado. O, guión, puedes darle otros, por ejemplo, que interrumpan al potasio. Se llama amiodarona. O puedes darle algo que los haga no responder a potencial de acción de la adrenalina, como los beta bloqueadores, los que acaban con olol, propanolol, metoprolol, bisoprolol, esmolol, timolol, todo eso. Bueno, timolol es para glaucoma. Bueno, ahí damos, niños míos. Entonces, creo que ya los torturé demasiado con esto de las arritmias. Y la siguiente clase, o sea, el viernes, vemos la bradicardia, que es muchísimo más fácil y rápida, y ya nos vamos ahora sí por fin al hepático. Se liga después. Sí, pero vamos a ver también taquicardia ventricular, supraventricular, que básicamente se basan en lo mismo. Foco tópico, un problema de dromotropismo. El rollo es cómo verlo y cómo detectar un electrocardiograma. Y las bradicardias básicamente serían los bloqueos de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado, y ahí va. Nos vamos directamente hacia el hígado. Chidos lentes. Eso. Cuídense pues. Bye bye. Chao, chao. No tienen clase aquí, ¿verdad? Ahorita.